Prepárate porque hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intensas y sorprendentes del mundo de las celebridades turcas, la trayectoria de Esra Bilgic, la estrella que conquistó a millones con su talento y belleza pero que detrás de los reflectores esconde una narrativa marcada por secretos, polémicas y revelaciones que pocos imaginaban. Esta no es solo la historia de una actriz exitosa, es la triste historia, una vida donde los aplausos del público conviven con las heridas de la soledad, donde la fama trajo tanta gloria como dolor. Desde su infancia complicada hasta los romances que siempre despertaron rumores y especulaciones, Esra atravesó un camino que golpeó su alma y la obligó a enfrentar dilemas que casi nadie conocía. Fue protagonista de escándalos que involucraron bastidores de grandes producciones, declaraciones inesperadas que dividieron opiniones y decisiones personales que sorprendieron hasta a sus seguidores más fieles. En cada capítulo de su vida surgieron secretos guardados, traiciones silenciosas, caídas públicas y confesiones que finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos. ¿Qué fue lo que Esra ocultó durante tanto tiempo? ¿Cuál fue la revelación que dejó a todos sin palabras? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de continuar te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque la suscripción es la forma más importante de que YouTube entienda que este contenido te interesa y así pueda recomendar nuestros videos a más personas, ayudando a que nuestro trabajo crezca. Deja también tu me gusta, porque cada like fortalece el canal y demuestra que vale la pena traer historias tan profundas y reveladoras como esta. Si puedes apoyar aún más, utiliza la función Super Thanks aquí debajo del video. Esa contribución financiera nos ayuda a seguir creando contenidos exclusivos y de calidad, pero si no puedes hacerlo no pasa nada, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Esra Bilgic y ya estarás apoyando enormemente a nuestra comunidad. Quédate conmigo hasta el final porque la última revelación de esta historia te dejará impactado y cambiará para siempre la manera en que miras a esta actriz que marcó la televisión turca con su fuerza, su fragilidad y sus secretos ocultos. Infancia marcada por la soledad es el comienzo de una historia que define la esencia de una vida entera porque desde muy pequeño tuvo que aprender a enfrentar un mundo que parecía demasiado grande y hostil para un niño frágil que solo buscaba afecto y seguridad. En lugar de un entorno lleno de abrazos, encontró silencios prolongados que se transformaron en compañeros constantes. El eco de los días sin compañía fue moldeando su carácter y despertando una sensibilidad particular que lo hacía distinto de los demás. Creció observando más de lo que hablaba, guardando secretos que solo él comprendía, aprendiendo a consolarse con pequeños gestos como mirar el cielo desde la ventana o inventar historias en su imaginación para escapar de la dura realidad. Esa infancia estuvo marcada por carencias económicas que se sumaban a la ausencia de figuras que le dieran confianza, y aunque nunca le faltó la necesidad básica de sobrevivir, lo que más extrañaba era el calor humano, esa sensación de pertenencia que otros niños tenían y que él solo podía envidiar en silencio. El dolor de sentirse diferente lo acompañaba a la escuela donde pocas veces se integraba en los juegos colectivos, prefería apartarse y refugiarse en la lectura o en los sueños que construía a solas, desarrollando un mundo interior tan rico que más tarde se convertiría en su refugio y en la base de su talento. La soledad de su infancia también lo hizo extremadamente perceptivo, aprendió a detectar cambios de ánimo en los adultos que lo rodeaban, a entender silencios más que palabras, y a leer gestos pequeños como señales de cariño que atesoraba como si fueran tesoros escondidos. A pesar de todo, nunca dejó de tener esperanza, cada día se repetía la idea de que algún día las cosas cambiarían y que su esfuerzo por resistir sería recompensado. Muchas noches lloró en silencio, pero esas lágrimas se convirtieron en fuerza para levantarse al día siguiente y seguir soñando. El hecho de haber crecido sin demasiadas manos que lo sostuvieran lo obligó a sostenerse solo, y eso le dio una madurez temprana que sorprendía a quienes lo conocían. No era un niño común. Era un niño que entendía el valor de las pequeñas cosas, que apreciaba un gesto de bondad como si fuera un regalo inmenso, y que aprendió desde temprano que la vida no siempre ofrece caminos fáciles. La infancia marcada por la soledad fue también la raíz de sus mayores virtudes, porque de esa experiencia nació su capacidad de empatizar con los demás, de ponerse en el lugar de quienes sufren y de encontrar en el arte un lenguaje para expresar lo que tantas veces calló. Primeros amores y heridas ocultas representan una etapa crucial en su vida porque fue en la adolescencia y juventud donde comenzó a descubrir el significado de la entrega emocional y también la crudeza de las decepciones que dejan marcas profundas. Desde muy temprano se sintió atraído por la intensidad de los sentimientos y cuando conoció a su primer amor lo vivió con la pureza de quien no conoce límites ni barreras, se entregó por completo, con la ilusión ingenua de que todo sería eterno, pero pronto entendió que la realidad no siempre responde a las promesas. Ese primer romance fue un torbellino de emociones, lleno de encuentros furtivos, cartas guardadas en secreto y sueños compartidos que parecían tan reales que pensó que nunca se romperían. Sin embargo,
La traición llegó en el momento en que más confiaba. La persona que había jurado estar a su lado eligió un camino diferente y lo dejó enfrentando un vacío que no supo llenar. Esa ruptura lo transformó, lo obligó a comprender que el amor puede ser tan hermoso como cruel, que puede elevar a las nubes pero también hundir en la más oscura tristeza. Con el paso de los años vivió otros amores, algunos breves, otros más intensos, pero todos con un denominador común, la dificultad de confiar plenamente después de haber sido herido. Aprendió a ocultar sus sentimientos detrás de una sonrisa, a disimular la angustia con palabras ligeras y a convertir cada herida en inspiración silenciosa. A menudo sus relaciones se caracterizaban por una entrega desmedida que muchas veces no era correspondida, porque mientras él buscaba profundidad y sinceridad otros buscaban solo compañía pasajera. Eso lo llevó a sentirse incomprendido, como si su manera de amar fuera demasiado intensa para un mundo que parecía conformarse con lo superficial. En varias ocasiones intentó mantener distancia emocional para protegerse, pero terminaba cayendo en la misma trampa de abrir el corazón demasiado pronto, confiando en promesas que se rompían con facilidad. Esas heridas ocultas lo acompañaron mucho tiempo y se convirtieron en secretos que pocas veces compartía, pero que estaban presentes en cada gesto de melancolía, en cada mirada perdida y en cada palabra que escribía para expresar lo que no podía decir en voz alta. El peso de esos amores fallidos no solo le enseñó a valorar más la sinceridad, también le mostró que no todos estaban preparados para recibir un amor tan intenso como el suyo. Aunque sufrió, nunca dejó de creer en la posibilidad de encontrar a alguien que entendiera su forma de sentir y que pudiera acompañarlo sin miedo. El camino hacia la fama y las contradicciones internas fue un trayecto lleno de sacrificios, ilusiones y también batallas silenciosas que nadie veía porque mientras por fuera construía una imagen de éxito por dentro lidiaba con preguntas sin respuesta y un vacío que no se llenaba con aplausos. Desde los primeros pasos en escenarios modestos mostró un talento que llamaba la atención y pronto las oportunidades comenzaron a abrirse, cada pequeño triunfo se convertía en un escalón hacia algo más grande y con cada logro llegaban nuevas responsabilidades que lo hacían sentir tanto orgullo como presión. La fama no apareció de la noche a la mañana, fue el resultado de largas horas de ensayo, de rechazos que lo hicieron dudar y de puertas cerradas que parecían inquebrantables pero que con persistencia logró derribar. Cuando finalmente su nombre empezó a sonar con fuerza, descubrió que la visibilidad tiene dos caras. Por un lado, el reconocimiento público lo llenaba de alegría y le confirmaba que su esfuerzo valía la pena, pero por otro lado la exposición lo dejaba vulnerable a críticas feroces y a juicios de personas que ni siquiera lo conocían. La contradicción interna se intensificaba cada vez que subía al escenario. Allí se sentía pleno, libre, capaz de expresar lo más profundo de su ser. Pero al bajar volvía la soledad, esa sensación de que el brillo era solo un disfraz y que nadie realmente sabía cuánto costaba mantener esa imagen impecable. El éxito le trajo comodidades, viajes y experiencias que alguna vez soñó en silencio, pero también exigió renunciar a parte de su privacidad, aprender a convivir con rumores y aceptar que no todos a su alrededor buscaban su bienestar sino aprovechar su nombre. Dentro de sí había una lucha constante, la de la persona que quería seguir siendo fiel a sus principios y la de la figura pública que debía adaptarse a lo que el público esperaba. Muchas veces se encontró atrapado entre esos dos mundos, intentando complacer a todos y descuidando lo que él realmente necesitaba. Hubo momentos en los que pensó en rendirse, en volver a una vida más simple, pero el amor por su arte era más fuerte y lo empujaba a seguir adelante aunque las dudas lo persiguieran. Esa dualidad entre la satisfacción del reconocimiento y la carga emocional de sentirse incomprendido lo acompañó durante gran parte de su trayectoria y se convirtió en una marca de su historia. Confesiones y revelaciones impactantes marcaron un antes y un después en su vida pública porque durante muchos años decidió guardar silencio y construir una coraza frente al mundo para que nadie pudiera ver las cicatrices que llevaba por dentro. Sin embargo, llegó un momento en el que el peso de lo no dicho se volvió insoportable y necesitó hablar con la sinceridad de quien ya no teme mostrar su vulnerabilidad. En entrevistas que inicialmente parecían rutinarias sorprendió con frases que dejaron a todos en silencio. Confesó que gran parte de su carrera estuvo sostenida por el dolor de experiencias ocultas, que detrás de cada sonrisa había noches de lágrimas y que muchas de sus interpretaciones estaban inspiradas en episodios personales que prefería mantener en secreto hasta entonces. Reconoció que había amado con desesperación, que había perdido a personas importantes en circunstancias que lo marcaron y que incluso en sus momentos de mayor éxito se sintió vacío y con miedo de no ser suficiente. Reveló también que los años de exposición pública le dejaron cicatrices invisibles, que aprendió a convivir con rumores dañinos y que muchas veces se sintió usado por quienes solo se acercaban por interés. Estas declaraciones sorprendieron porque rompieron con la imagen perfecta que la gente había construido de él y mostraron a un ser humano real, con dudas, con heridas y con una necesidad enorme de ser comprendido.
La confesión más fuerte fue admitir lo que todos sospechaban, que sus canciones y actuaciones más intensas no eran simple ficción, eran relatos disfrazados de su propia vida, gritos convertidos en arte para poder sobrevivir al dolor. Dijo que cada palabra escrita llevaba la carga de una experiencia y que cada escena representada era un espejo de sus miedos más profundos. Al abrir su corazón de esa manera generó un impacto inmediato porque los fans no solo lo vieron como un ídolo, lo vieron como alguien que había sufrido lo mismo que ellos y que tenía el valor de hablarlo en voz alta. Las revelaciones también incluyeron detalles de traiciones que soportó en silencio, amistades que se rompieron de la manera más inesperada y momentos en los que estuvo al borde de renunciar a todo. Estas verdades no buscaban generar lástima, buscaban liberar la carga de años enteros de represión emocional y demostrar que el éxito no lo protegía de los golpes de la vida. Momentos difíciles y caídas públicas forman parte esencial de su historia porque aunque el éxito le dio brillo también lo expuso a una serie de pruebas que lo hicieron tambalear en más de una ocasión y que pusieron a prueba no solo su carrera sino su fortaleza interior. Hubo etapas en las que la presión de la fama se convirtió en un peso insoportable, compromisos interminables, expectativas desmedidas y la sensación constante de que no podía fallar porque todo el mundo lo observaba. En esos momentos comenzó a cometer errores que se hicieron visibles, decisiones precipitadas, declaraciones mal interpretadas y episodios de agotamiento que pronto fueron amplificados por los medios que no dudaban en convertir cualquier tropiezo en un escándalo. La crítica feroz lo señaló como si no tuviera derecho a equivocarse y esa presión lo llevó a experimentar crisis personales que lo alejaron de su mejor versión. En varias ocasiones se refugió en el silencio para no alimentar rumores, pero ese mismo silencio fue usado en su contra y muchos llegaron a creer que estaba acabado. Una de sus caídas públicas más comentadas ocurrió en una etapa en la que perdió la confianza en sí mismo y dejó de brillar como antes. Los proyectos no tenían el mismo impacto, los números no eran los esperados y las comparaciones con otros colegas lo hicieron dudar de su propio valor. También atravesó problemas en el plano personal que salieron a la luz, rupturas dolorosas, amistades rotas y distanciamientos que fueron motivo de titulares amarillistas. Lo que para cualquiera sería un duelo íntimo para él se transformó en un espectáculo mediático y esa exposición lo llevó a sentirse desprotegido y vulnerable. Sin embargo, cada caída lo obligó a mirar dentro de sí, a reconocer que no era invencible y que debía encontrar nuevas formas de levantarse. Hubo momentos en los que pensó seriamente en abandonar, en dejar todo atrás y desaparecer de la escena pública, pero la fuerza de su vocación y el apoyo de algunos incondicionales lo hicieron resistir. Las críticas lo hirieron pero también lo hicieron más consciente de quién era y de lo que realmente quería. Aprendió que no podía vivir para complacer a todos y que su valor no dependía de titulares ni de cifras. Aunque esos momentos difíciles parecían hundirlo, fueron también los que lo forjaron, los que lo llevaron a construir una coraza emocional más fuerte pero al mismo tiempo una sensibilidad más profunda hacia quienes atraviesan situaciones similares. Legado, redención y el eco de su historia son conceptos que se entrelazan de manera inevitable cuando se habla de su vida porque después de tantas batallas internas, de los triunfos y de las derrotas, lo que realmente queda es la huella que dejó en quienes lo conocieron y en quienes lo admiraron desde la distancia. Su legado no se mide únicamente por los logros visibles, las obras realizadas o los reconocimientos recibidos, se mide sobre todo por la capacidad de inspirar a otros a no rendirse, a levantarse cuando todo parece perdido y a creer que incluso de una infancia dura o de amores fallidos se puede construir una existencia con sentido. Cada confesión sincera que compartió, cada error que asumió públicamente y cada caída de la que logró levantarse forman parte de una herencia emocional que conecta con quienes se sienten identificados con su camino. La redención llegó cuando comprendió que no era necesario cargar con culpas eternas, que podía perdonarse por los tropiezos y abrazar su vulnerabilidad como una fortaleza. Esa aceptación lo liberó y le permitió mostrarse auténtico sin miedo a perder admiradores porque entendió que la verdadera admiración nace de la honestidad y no de una fachada perfecta. Con el paso del tiempo las heridas se transformaron en cicatrices que ya no duelen, se convirtieron en símbolos de resistencia y en recordatorios de que sobrevivió a lo que muchos creyeron que lo destruiría. El eco de su historia sigue resonando porque cada relato suyo inspira, cada palabra cargada de verdad se multiplica en la memoria de quienes lo escuchan y en las nuevas generaciones que lo descubren como un ejemplo de humanidad. Su historia enseña que la fama puede ser pasajera pero la autenticidad perdura, que las contradicciones internas no lo definieron sino que lo empujaron a crecer y que las confesiones más dolorosas terminaron siendo su mayor fortaleza porque le dieron una conexión única con su público. Hoy su nombre no es solo el de un artista o un personaje público, es el de alguien que se atrevió a hablar de lo que muchos callan, que usó su voz para transformar la tristeza en esperanza y que dejó claro que el éxito más grande es sobrevivir siendo fiel a uno mismo.
Su legado vive en las personas que aprendieron de su ejemplo, en aquellos que encontraron consuelo en su vulnerabilidad y en quienes descubrieron que detrás de una vida marcada por la soledad, los amores intensos, las contradicciones y los momentos difíciles puede surgir un mensaje de redención capaz de atravesar el tiempo.